Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Como ya había mencionado en algún otro episodio que, bueno, ahora mismo no recuerdo, a finales de los años 90 comencé a trabajar en el sector inmobiliario. Y hoy te voy a contar algo que recordé hace unos días que demuestra por qué hay que seguir comprando lotería o el tipo de juego de azar que prefieras. Corría el año 1999 y después de haber estado una larga temporada en la venta de coches y tantas otras cosas, me interesó incursionar en el mundo de los inmuebles y tenía que empezar de cero. Así que cierto día, buscando trabajo en un periódico, encontré un anuncio que me resultaba, bueno, interesante, ¿no? Conseguí una entrevista, la cosa fue bien y terminé integrándome a la plantilla de una oficina bastante pequeña, pero en la que trabajaban varias personas. El personal estaba compuesto por una mayoría de mujeres, con edades que iban entre más o menos los 25 y los 35 años aproximadamente, y la parte masculina solo tenía tres representantes: el dueño, un pariente suyo que actuaba de cierta forma como encargado cuando él no lo estaba, y finalmente el novato, o sea, yo. Y ya sabemos lo que implica ser el nuevo en cualquier sitio, ¿verdad? Uno juega con desventaja, pero en este caso eso repercutía negativamente en mi bolsillo a fin de mes. Porque si bien recibía un dinero fijo para viáticos, me lo gastaba por completo, ¿no? Y si no vendías, la realidad es que terminabas pagando para trabajar. La situación no era mejor para otras personas de las que estaban ahí y compartían jornada conmigo, pero el solo hecho de tener más experiencia, bueno, ya les permitía filtrar las situaciones y optimizar los procesos, de forma de ir lo más directo posible hacia el objetivo ese, ¿no? Que no era ni más ni menos que concretar ventas y alquileres como forma rápida de ingresar comisiones para la agencia, de las que un pequeño porcentaje terminaba, claro, en manos de los que allí trabajábamos, ¿verdad? El tema es que éramos muchos para un pastel que normalmente era pequeño, por lo que evidentemente el más listo y con más experiencia igual conseguía repetir trozo, mientras otros se quedaban sin probarlo ese mes. Y no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que tenía que dejar atrás cuanto antes aquel periodo de aprendizaje, porque lejos de financiarlo mi empleador, lo iba a pagar yo mismo y bastante caro. Por tanto, rápidamente fui creando los perfiles de la competencia, entre comillas, y viendo por dónde podía moverme para que aquello fuera productivo, ¿no? Cada día era un aprendizaje, fui ganando experiencia y estaba claro que el tema de los alquileres no compensaba. Obviamente había que atenderlos, pero mi técnica era incluso pasar por tonto, si era necesario, pero intentar que se lo llevara otro. Las ventas eran, sí, lo conveniente y todos apuntábamos a lo mismo con precisión láser, diría, ¿no? Sabíamos qué tipo de propiedades se vendían muy rápido y la competencia era feroz. La semana comenzaba los lunes y con todos en la oficina sobre más o menos las 9 de la mañana ya estaban ahí todas las líneas telefónicas sonando de forma permanente como si no hubiera un mañana, te puedo decir. Y nunca sabías que te ibas a encontrar, que te iba a tocar porque publicábamos muchos anuncios, ¿no? Pero obviamente algunos inmuebles despertaban un interés mayúsculo, diría, al punto de que hoy todavía me acuerdo de algunas casas, por ejemplo, en algunos lugares con su dirección y entre qué calle y qué calle quedaba, ¿no? Es increíble, más de 20 años después todavía me acuerdo, ¿no? Y casi parecíamos la parrilla de salida de un gran premio de Fórmula 1, ¿no? Porque en vez de esperar a que se apagara el semáforo para salir disparados hacia adelante, la diferencia que teníamos que era que lo nuestro
consistía en quién reaccionaba antes, dándole al botón que abría alguna de las líneas que estaban parpadeando en rojo en ese terminal telefónico que tenías asignado en tu mesa de trabajo. Luego, a lo largo de la jornada, ¿no? de ese primer día de la semana, ese lunes, ya ibas organizando visitas, ya la cosa iba mejor, ¿no? Y la lucha no era tan encarnizada, pero el martes comenzaba más o menos igual y hasta el miércoles había bastante movimiento. A partir del jueves la cosa ya se moderaba, y el viernes se iba respirando ya fin de semana, aunque el sábado, hasta el mediodía estábamos allí al pie del cañón. Un día en el que, bueno, tratábamos de hacer solo segundas visitas porque, como siempre, hay gente que se aburre, ¿verdad? En realidad no va a comprar nada, pero salen a ver propiedades para ver cuánto puede valer la suya, si alguna vez la venden, todas esas cosas, y bueno, y terminan queriendo entretenerse a costa del sueldo de otro, ¿no? En el tiempo que estuve en aquella oficina, que fueron un par de años más o menos, la economía salpicada desde Argentina, vamos a decir, venía complicándolo todo, ¿no? Así que luchábamos cada venta a brazo partido, hay que decirlo, ¿no? Se hacía duro en algunos momentos conseguir cerrar el mes con una cifra de comisiones adecuada para el funcionamiento de la inmobiliaria y cuanto más para alimentar las bocas, que teníamos que comer de lo que se repartía de aquel pastel, que ya desde la catadura del propio dueño tenía gusto a poco, o bastante poco, vamos a decir. Así que en aquel 1999, y como si fuera la precuela de Gran Hermano, ¿te acordás que llegaría a la televisión española en el año 2000? En aquella agencia inmobiliaria nadie lo reconocía a viva voz, pero era evidente que se estaban siguiendo estrategias y se habían tejido alianzas, ¿no? La cuestión es que solo había un grupo homogéneo que la llevaba adelante y era el de las mujeres. Y era tan evidente esto que cuando nos desayunamos con mi compañero, ya nos habían birlado varios miles de euros. Y aquello era todo un espectáculo, hay que decirlo, porque las féminas se encargaban de organizar que siempre quedara gente de su equipo para atender la mayor cantidad de llamadas posibles. Además, y con la complicidad de una administrativa que siempre estaba allí en la oficina, cuando no había ninguna de las chicas, ni tampoco los representantes, digamos, del sexo masculino, que éramos nosotros, todos los recados y asuntos que tuvieran la menor posibilidad de concretarse en mostrar o vender algún inmueble terminaban invariablemente en poder de las guerreras. Es decir, que cuando mi compañero, ¿no? o juntos o por separado, regresábamos a la oficina tras atender a algún cliente, nunca teníamos mensajes, ¿no? ni solicitudes para visitar propiedades, incluso aquellas que habíamos conseguido nosotros y sobre las que teníamos más conocimientos y teníamos que explicarle todo eso a las demás personas que trabajaban ahí. Todo lo que fuera vendible y recibir alguna llamada que no pudiera ser atendida en el momento era un contacto para posibles visitas que iban a parar en forma rotatoria a la agenda de nuestras compañeras, ¿no? Y así ocurrió un tiempo hasta que después de ver desfilar tantos negocios ante nosotros sin pellizcar nada, con mi colega decidimos que no nos quedaba otra que sumar fuerzas, ¿no? No teníamos ánimo ninguno de jugar sucio, hay que decirlo, y nunca lo hicimos, pero se hacía imprescindible apoyarnos por una subsistencia mínima, ¿verdad? Porque aun siendo pariente del dueño, la situación económica de mi compañero no tenía ninguna ventaja que le permitiera ir desahogado, por lo que la sensación de ambos era la de estar haciendo, digamos, una larga travesía por el desierto y con el enemigo en casa. Nos llevábamos bien porque los dos jugábamos limpio, ¿no? Con esta persona, así que, bueno, fue muy fácil ponernos de acuerdo, sumar fuerzas y trabajar para conseguir mejores resultados, porque estábamos perdiendo por goleada, hay que decirlo, y cada día avanzábamos más y más, pero por el camino de la ruina total, ¿no? Y económica para nosotros dos. Y es que teníamos un par de frentes abiertos en el terreno de esta lucha. Uno, el que acabo de mencionar, a pesar de lo cual en ningún momento le dijimos a estas personas o les recriminamos nada, ¿no?
Teníamos claro que al dueño no le interesaba en lo más mínimo el asunto de nuestras compañeras, porque él ya tenía sus propios problemas y la verdad eran bastante gordos. Así que callamos, digamos, e hicimos lo que creíamos mejor para la empresa y en este caso también para nosotros mismos, ¿no? Así que no nos quisimos comer la cabeza y así lo hicimos. Y acabo de mencionar que teníamos dos frentes de lucha, pues el que faltaba nombrar era el propio dueño, que conspiraba muchas veces contra eh, lo que quedaba en nuestros bolsillos a fin de mes. El problema es que la inmobiliaria, además de alquileres y ventas, tenía inversores que compraban propiedades y también otros inversores que prestaban dinero con garantía hipotecaria. Y este tipo de negocios siempre llevaban más tiempo, ¿no? Eran más complicados y en algunas ocasiones no llegaban a buen puerto. Así que del mismo modo que yo salía como Speedy González cuando olía un tema de alquiler, las chicas, como parte fundamental de su estrategia, habían optado por no intervenir en nada en lo que a los pocos segundos de hablar con un posible cliente no detectaran que se trataba de un negocio rápido y sobre todo dinero fácil, ¿no? Y si a eso le sumamos que muchas veces este tipo de operaciones exigían desplazamientos en horarios más allá de los normales, y además un gasto en combustible que te dejaba rápidamente en negativo tus ingresos por viáticos, no había que ser muy listo para darse cuenta de que entre el pariente del dueño y yo éramos lo que terminábamos siempre encargándonos de aquello, quisiéramos o no, porque el jefe no tenía un pelo tonto, sabía las mañas de cada uno de sus empleados y para estos casos depositaba su confianza en nosotros. Pero vamos a aclarar esto, ¿no? De lo que significa que depositaba su confianza en nosotros. Podríamos decir que se quedaba tranquilo de que si teníamos que trabajar cada día 1 o 2 horas más a veces, no renunciaríamos y saldríamos corriendo a buscar otro trabajo, como ocurría con otras personas de ambos sexos, de las que estaban y de las que habían estado por aquella oficina. O sea, no era un asunto nuevo, ¿no? Para mí en aquel momento era más importante aprender que otra cosa, tengo que decirlo. Así que cada día hacía más horas de las que debía, pero eso me sirvió para abrir mi propio negocio un par de años después, porque en aquella agencia aprendí cosas que otros empleados con muchos años de carrera jamás habían afrontado. Y cuando digo aprendí cosas me refiero a que estuve en situaciones de esas que uno cree que son más propias de otro tipo de negocio o incluso de la ficción en la televisión. Y es que de las cosas raras es de donde se aprende. Y a mi jefe le encantaban las cosas raras. Es más, cuanto más rara y descabellada la situación, para él, mejor. Porque como se dice, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y él tenía una caña siempre lista para llevar al límite y más cualquier situación en la que tuviera la seguridad de que podía obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Él ahí inspeccionó un poco, daba una mirada y donde viera que había dinero, ¡wow! No lo soltaba, ¿no? Además, el tipo era un libro abierto y nos entrenaba en posibles derivaciones del negocio, lo que podría ocurrir, lo que diría la gente y qué estrategias usar en cada caso para siempre resolver todos los asuntos a nuestro favor. Bueno, a su favor, vamos a decir, ¿no? Y tengo que decir que nunca había un día normal, porque siempre estabas caminando sobre el filo de la navaja, ¿no? Las urgencias eran la regla y lo normal una absoluta excepción. Y hablo de urgencias porque eran donde se podía hacer la diferencia, ¿no? La compra de propiedades a punto de ser rematadas, conseguir préstamos inauditos porque nadie en su sano juicio los otorgaría, adelantos de dinero insólitos y más operaciones incluyendo hipotecas complejas, también compra de partes, herencias y bueno, mil etcéteras. Es decir, situaciones varias en las que tenías que meterte en litigios y negociaciones en las que había espacio para conseguir buen dinero si le dedicabas el tiempo y paciencias necesarios para regularizar documentos, gestionar todo tipo de embargos, acuerdos con acreedores, bueno, y muchas otras cosas. En resumen,
que trabajar allí no era el tipo normal, ¿verdad? El comercial que muestra propiedades. Aquello era un máster en arquitectura, ventas, gestión de deudas, negociación, préstamos y todo lo que pudieran implicar sacar adelante negocios que muchas veces llegaban porque otras inmobiliarias no los habían querido gestionar, ¿no? En primer lugar, porque había que invertir mucho tiempo a veces y también dinero, pero también estaba el tema de que para hacer todo eso tenías que contar con un personal con conocimientos, con altos conocimientos de abogacía, notaría o arquitectura, porque no era tan fácil, ¿no? Y todo eso que implicaba para la agencia inmobiliaria que tuviera que hacer esas cosas, implicaban pagar sueldos más altos normalmente, ¿no? Pero eso no ocurría donde trabajaba yo, donde era, como dije, una oficina chica, y el dueño de la inmobiliaria dominaba a las mil maravillas todos estos asuntos de papeleos, de leyes. Se manejaba muy, pero muy bien, ¿no? En definitiva, nuestra oficina tenía a esta persona, el jefe, el dueño, que era el que daba la talla y hacía posible llegar a buen puerto cosas realmente inverosímiles. Pero entre mi compañero, que llevaba ya varios años ahí con él, y en todo esto del asunto inmobiliario, y las ganas que yo le ponía al asunto y que iba aprendiendo, éramos un gran apoyo, ¿no? Y sobre todo un filtro muy útil para llevar a cabo las diferentes etapas previas que optimizan tiempos, que era lo que menos tenía el mandamás. Así que con mi colega, que siendo pariente del dueño ya de por sí sentía cierta responsabilidad, ¿verdad?, de apoyarlo para sacar aquel proyecto adelante, buscando además, por supuesto, ser compensado económicamente por esa dedicación como encargado de esos que tienen título pero no se les refleja en la nómina, y yo que intentaba absorber la mayor cantidad de conocimientos en el menor tiempo posible, directamente pasábamos de aquel gran hermano que había ahí, que habían montado las chicas, y que como todo juego de poder no tardó mucho en explotarles en la cara, hay que decir, y no porque haya habido algún despido, porque nadie se quejó. El problema es que, como en toda convivencia, comenzaron los roces, aparecieron los desacuerdos, surgieron nuevas alianzas, y aquello se descontroló, al punto que algunas compañeras ya no participaban del juego, no querían saber nada, no se soportaban entre ellas también. Y creo recordar, sin equivocarme, que de las comerciales que estaban cuando yo empecé a trabajar ahí no quedó ninguna. Todas terminaron renunciando, ¿no? Al poco tiempo, el personal se fue renovando, contrataron a personas de ambos sexos mayores de 35 años y tengo que decir que el ambiente mejoró muchísimo, ¿no? Aquella insana competencia diaria había desaparecido, pero más allá de quien entrara o saliera, ¿verdad?, de la oficina, dentro del staff que tenía, la agencia, con mi compañero habíamos formado un equipo sólido que estaba dando buenos resultados, y así continuamos entonces nuestro camino, tratando de sortear cada día las situaciones típicas de aquellos negocios complicados que siempre teníamos que atender. Por lo que solíamos ir juntos muchas veces porque no sabías con qué te podías encontrar, ¿no? Igual ibas a una firma y no podías sentar en la misma sala a todos los parientes de la parte vendedora porque se la tenían jurada entre ellos, pero de verdad, Y sabías que si lo hacías terminábamos todos en la comisaría, ¿no? Y alguno en el hospital o peor, ¿no? O también te podía pasar que ibas a mostrar una propiedad y solo le quedaban las paredes exteriores de la última vez que habías estado porque habían entrado unos ocupas y la habían incendiado, ¿no? Tampoco faltaba algún cliente de esos que se aparecía por la oficina, que se ve que eran de los que veían películas de Harry el Sucio y se tomaban el papel ahí un poco en serio, ¿no? Y se aparecían armados en la oficina para reclamar un dinero que les tocaba cobrar en ese momento, y cuando le decías que el que pagaba no estaba, ¿no?, el que manejaba el dinero no estaba, hacían el sutil movimiento ese, ¿no?, en la ropa que se ve en las películas, en la que te das cuenta que ese metal que asoma por ahí no es precisamente un juguete, ¿no? En fin, más cosas, agresiones en vivo y en directo, en vivo e indirecto, ¿no? Yo estuve presente.
Cuando estabas, por ejemplo, mostrando una propiedad porque eran varios dueños y, por ejemplo, había una persona mayor que no estaba de acuerdo en lo que se estaba vendiendo y había agresiones ahí, ¿no? Que estabas adelante y podías terminar en comisaría, ¿no? También personas que se habían adueñado de una parte de la casa de los vecinos. Esto es un caso increíble que algún día lo contaré. Casas con ventanas que no abrían porque estaban con cadenas y candados, bueno, y más situaciones que ya no eran sorpresas, ¿no? Solo nuestro día a día, porque como dije, las ventas normales eran lo que menos nos tocaba, ¿no? Nosotros estábamos especializados, ¿cómo decirlo? En marrones, especialistas en marrones, ¿no? Aunque a veces ibas a ver alguna propiedad, hay que decirlo, de esas problemáticas y te venías simplemente con una cara de sorpresa o te echabas unas risas, ¿no? A costa de tu compañero, que es con lo que voy a cerrar este episodio de hoy. Resulta que un día nos llamaron para ver si teníamos comprador para un piso que tenía el pago de la hipoteca con atrasos, ¿no? No recuerdo cuántas cuotas debía, pero en dinero no era mucho. El problema es que aún tenía por delante muchos años a los que hacer frente con pagos mensuales y se daban cuenta esta gente de que no lo iban a poder cumplir, ¿no? Con lo que, como no podía ser de otra manera, resultaba un trabajo para nuestro equipo especial, así que mi compañero, que había sido quien recibió esa consulta, combinó con la dueña. Una tarde que le viniera bien, la dueña del piso, me avisó también a mí entonces y allá fuimos los dos a ver con qué nos encontrábamos. Conocíamos el barrio, sabíamos que eran viviendas de lo que sería en España protección oficial y era uno de esos negocios en que los márgenes son pocos, ¿verdad? Porque la zona tenía miles de edificaciones similares y para peor muchas estaban en venta, ¿no? Esta gente no era la única que estaba pasándolo mal. La única jugada rentable para la inmobiliaria era conseguir el piso por un precio bajo, que lo comprara alguno de los inversores de la inmobiliaria, de esos que teníamos, y luego se revendiera con el tiempo y si acaso haciéndole alguna mejora para sacarle un poquito más de dinero, ¿no? Habíamos pasado por situaciones similares muchas veces, hay que decir, y la inmensa mayoría las descartábamos porque los propietarios, incluso para vender la propiedad a un cliente final, ¿no?, teniendo deudas pendientes, no entraban en razón, pedían un precio por encima del mercado y más de una vez luego nos enterábamos que se habían rematado y habían perdido todo, ¿no? La verdad creo que nunca entenderé, ¿no?, ese momento de falta de lucidez total donde tanta gente que no se da cuenta en la situación en la que está y cree que hasta el último segundo se puede producir un milagro, ¿no?, que en el 99,9% de los casos no llega nunca. Y el golpe de realidad después es muy duro. Y esto de no saber el dinero que hay que pedir cuando se vende algo, dependiendo de la situación particular de la propiedad y las personales del vendedor, ¿verdad?, no es algo que ocurra solo en la venta de pisos o casas, ¿eh? También me lo encontré yo en gente que traspasaba negocios y que igual te pedían 6 cifras por algo que meses después habían perdido, terminaron perdiendo, ¿no? Consiguiendo 0 euros por no haber hecho el recorrido lógico para conseguir ese objetivo que tenían. Porque hay que tenerlo claro, todo se vende, es solo encontrar el punto de equilibrio en que la operación es buena para comprador y vendedor. Si solo complace al vendedor, no va a haber negocio. Es tan simple como eso. Pero la verdad te sorprenderías de la cantidad de gente que no es capaz de asumir algo tan obvio. Es obvio, ¿no? Y como dice el dicho, ¿no?, el que por su culpa muere, nadie le llore. Pero vamos a rematar, entre comillas, el asunto del piso este que tenía deudas, ¿no? Salimos en coche desde la inmobiliaria hacia la zona en cuestión, dentro de la cual había todo un barrio propiamente, ¿no? O sea, un barrio dentro de un barrio que era un complejo donde se ubicaba la unidad que nos ocupaba en este caso, ¿no? Hablamos de decenas de edificios similares, ojo, ¿no?, en varias hectáreas de terreno, donde se habían construido soluciones habitacionales de muchas plantas de altura, ¿no?, 20 o incluso más, pero no podría ahora afirmarlo porque ya te digo, son como 25 años y algunas cosas no las recuerdo tanto. Lo que quiero dejar claro es que hablamos de un complejo habitacional con miles de vecinos de todas las edades porque
Eso sí, había viviendas de un dormitorio, de 2, 3, 4, de 5 también, ¿no? Creo recordar, por lo que te podías encontrar, que eso nos pasó más de una vez, desde pisos donde solo vivía una persona, a chiquititos que vivía una sola persona, hasta otro en la que vivían padres, tíos, abuelos, nietos y algún otro vecino que también estaba ahí, ¿no? Esa tarde había sol, me acuerdo, y el clima estaba muy agradable, ¿no? Como siempre salimos con tiempo, porque la puntualidad era y es para mí sigue siendo sagrada, ¿no? Respetar el tiempo de los demás es fundamental para iniciar con buen pie, en este caso, cualquier tipo de negociación, máxime cuando se tiene el conocimiento de que el vendedor va con prisa, ¿no? Porque tiene deudas que le urge solucionar. Así que te va a estar esperando, va a estar impaciente, eso es así. Y entonces unos minutos antes de la hora prevista ya estábamos llegando por ahí a la zona indicada, y como siempre mi compañero, que era digamos muy enamoradizo, no se le escapaba nada, ¿no? No se le escapaba detalle de todo lo que fuera femenino sobre todo y estuviera cerca de por donde él iba o pasábamos, ¿no? Mi compañero era casado y tenía 3 hijos, creo. Cuatro, tres, creo que eran 3 hijos, ¿no? Pero no salía nunca de casa sin la caña de pescar, ojo, ¿no? Y además, en el tema de propiedades, estabas cada día en contacto con muchísima gente. Así que si eras de los que había que tenerte controlado, no te faltaban oportunidades para tener secretos, digamos, con tu parienta, ¿no? Yo por aquel entonces era divorciado y la verdad al lado suyo parecía el abuelo, ¿no? Porque mis tiempos y sobre todo técnica de pesca eran diferentes, eran otros, ¿no? Siempre estuve orientado hacia la calidad y no la cantidad, pero mi colega, si bien hacía también un buen filtro, para no complicarse la vida inútilmente, tenía que cuidarse un poco, hay que decir que tenía el sí mucho más fácil de lo esperado, mucho más fácil. Y resultó que cuando nos faltaban, diría, unos 600 metros para entrar en la zona en la que estaban estos edificios a los que íbamos, detectó una chica muy guapa, que iba caminando por la acera de su lado, ¿no? Inmediatamente observó que la edad estaba dentro del rango, ¿verdad? Una mirada ahí que se podía permitir, ese rango de edad, ¿no? Porque no puede ser un come niños en la vida, ¿no? Y bueno, él vio que más o menos la edad daba para que no fracasara estrepitosamente. Y ya mirándose al espejo del coche, ¿no? Ya empezó ahí a arreglarse un poco el pelo y bueno, a mirarse, ¿no? De más cuestiones, a ver cómo estaba y todas cosas propias de quien va a hacer acto de presencia, ¿no? Me pidió que bajara la velocidad a la que iba, que ya era muy poca porque por aquel lugar había muchos niños y personas caminando, pero haciéndome cómplice de su puesta en escena, como improvisado Romeo, digamos, aminoré hasta circular a la velocidad que caminaba la chica, ¿no? Y me acerqué a la acera acompañando el ritmo de sus pasos. Cuando el enamoradizo estuvo bien cerca, me miró y ambos nos dimos cuenta de que aquella mujer físicamente era espectacular, era preciosa, ¿no? Y vivíamos unos tiempos en que, al menos por aquellas latitudes hay que decirlo, piropear era algo de lo más normal y a pesar de que se iba viendo menos, sí, también hay que decirlo, si te comportabas con educación no causaba rechazo, ¿no? Así que apelando a sus mayores artes, el flechado por Cupido le soltó una de esas frases como para romper el hielo, ¿verdad? Pero la chica nada, ¿no? No se dio por enterada. Hizo un segundo intento, casi inmediatamente, pero el resultado fue el mismo, ¿no? Evidentemente no estaba interesada en corresponder a la atención que demandaba mi compañero, al que inmediatamente le dije, ¿no? Otra vez será, vámonos ya que se está haciendo la hora, ¿no? Y seguimos nuestro camino mientras aquella dama en ningún momento nos dirigió la mirada. O al menos mientras mi compañero intentó arrancarle alguna pequeña sonrisa o mínima señal que le hiciera pensar en que tenía alguna posibilidad de entrar en conversación, ¿no? Yo empecé a mirar por donde tenía que entrar a aquel complejo porque ya íbamos llegando y le pedí al decepcionado Romeo que chequeara bien la dirección, ¿no? Porque, como había mencionado antes, aquello era un barrio dentro de un barrio, ¿no?
Él conocía mejor la zona que yo, tengo que decirlo, porque ya había ido muchas más veces a ver otros pisos en venta y me fue dirigiendo para entrar por el sitio correcto, así que ya fuimos recorriendo calles ahí buscando dónde aparcar. Y poco después conseguimos dejar el coche en un parking abierto dentro de uno de los tantos espacios que tenía aquella zona donde había grandes porciones de terreno dedicadas a juegos, comercios y otros servicios que tenían como clientes a los habitantes de toda esa cantidad de edificios y que podían hacer su vida diaria sin salir de ahí. Y comenzamos entonces a recorrer a pie el lugar y había sectores, bloques, escaleras, en fin, todo eso donde hay mucha construcción, ¿no? Por lo que dimos una recorrida ahí, dimos una vuelta hasta ubicar la propiedad en cuestión, que era un piso en planta baja, creo recordar en uno de los edificios que tenían pocas alturas, porque había diferentes y este era uno de los que estaba muy bajo, ¿no? No se me acuerdo, tendría 3 o 4 plantas, ¿no? Y tenía acceso independiente desde la calle, ¿no? Mi compañero entonces se acercó y tocó el timbre porque ya era la hora que habíamos acordado. Esperamos un momento y nadie respondió, así que tras un segundo intento sin novedades decidimos esperar un par de minutos porque quizá los dueños o quien hubiera quedado responsable para mostrar el inmueble capaz habían salido ahí un momento hasta algún comercio de los que estaban más próximos para hacer alguna compra, ¿no? Alguna pequeña compra. Nos quedamos entonces parados frente a la puerta, pero nos retiramos 3 o 4 metros para poder dar una mirada general a los alrededores, al propio inmueble y los edificios vecinos, ¿no? Entonces, desviando la mirada hacia la izquierda, me acuerdo, mientras mi compañero observaba otros detalles en la dirección opuesta, comprobé que venía caminando una persona. Y le dije a mi colega, ahí viene la dueña. Le digo, y no te lo vas a creer, pero es la chica a la que estuviste piropeando hace unos minutos. Mi compañero creyó que le estaba tomando el pelo, ¿no? Y negaba mi afirmación, pero más con tono de deseo que con seguridad, ¿no? Porque además de enamoradizo, hay que decirlo, era muy coqueto. Necesitaba gafas para leer y también para ver de lejos, pero nunca las usaba, salvo cuando tenía que leer, por ejemplo, un contrato, pero más de una vez intentaba que lo leyera otro, me pedía a mí o a otro de los empleados de la inmobiliaria porque o no llevaba las gafas o no las quería usar, ¿no? No quería que lo vieran usando gafas, ¿no? En este caso no las llevaba directamente, ¿no? Así que tuvo que esperar que su frustrada Julieta se acercara más, ¿no? Con la esperanza de que mi comentario fuera equivocado, que yo hubiera errado, ¿no? Y habiendo allí miles y miles de pisos, que aquella mujer pasara de largo caminando porque estábamos en una zona de jardines, ¿no? Pasaba mucha gente por ahí. La cuestión es que lejos de ocurrir eso, siguió acercándose hasta que llegó a la altura donde estábamos nosotros y recorrió el camino para acceder a la misma puerta de la vivienda frente a la que estábamos nosotros, ahí parados, ¿no? Y teniendo en cuenta de que la entrada del edificio era por otro lado, la cosa estaba clara. Y un instante antes de que mi compañero se coronara por haber encontrado una aguja en un pajar, le solté, te lo dije, es ella. Entonces, el proyecto de Romeo quedó en shock, ¿no? Y entre dientes me murmuró, dice, igual no nos reconoce. Acto seguido, en una fracción de segundo, se puso el chip de vendedor inmobiliario profesional, ¿no? Saludando ahí, sonriente, a quien venía llegando y preguntándole si era la dueña del piso, ¿no? Ella respondió afirmativamente y a la vez preguntó si veníamos de la agencia con la que había concertado la visita para intentar vender el inmueble rápido, ¿no? A un inversor. El jefe, en esta ocasión, respondió que sí, que había hablado con él, le recordó su nombre y la dueña de casa hizo lo propio, mientras yo también ofrecía mis respetos, ¿no? Presentándome y mencionando que veníamos juntos a tasar la propiedad. Así que tras los formalismos de rigor, digamos, nos invitó a pasar. Abrió la puerta, pasen, nos dijo. Inmediatamente dentro, comprobamos que el hecho de que no estaban al día con el pago de la hipoteca no era la única señal de que quienes vivían ahí estaban pasando algunos problemas económicos, ¿no? Porque ya a simple vista el estado general del piso denotaba falta de mantenimiento,
Pero eso estaba dentro de lo previsible, digamos. Lo que no esperábamos era que dentro te transportaras a Woodstock en 1969. Y mientras mirábamos bastante incrédulos, la chica nos fue explicando su situación personal, nos habló de su pareja, momento en que cruzamos miradas, ¿no?, con mi colega, e hizo una serie de comentarios sobre la vivienda a medida que la íbamos recorriendo y nos iba mostrando, ¿no? Sin duda aquello era territorio de amor y paz, donde desde el color de las paredes hasta la decoración sobre ellas, si así se puede llamar a lo que estábamos viendo, pasando por el mobiliario, que bueno, también es un decir, y varios etcétera, aquello más que un piso preparado para vender, parecía un sitio donde pernoctar, consiguiendo buena ubicación a la hora de ver tocar a Jimi Hendrix o Carlos Santana, ¿no?, tras algún viaje mágico y misterioso, como decía la canción de los Beatles. Sin duda aquello nos sorprendió bastante, pero como dice la canción de Rubén Blades, seguimos hablando canciones, la vida te trae sorpresas, sorpresas te trae la vida. Que en este caso fue, hay que decirlo, por partida doble. Y para cerrar el episodio, solo me falta contarte que en ningún momento salió el tema de que hubiera sido piropeada, ¿no?, de camino a casa esta chica. O sea, ella no dijo nada. Siempre nos quedó la duda de si nos había reconocido, pero ignoró el asunto, porque en ese momento su prioridad era vender la propiedad, o en realidad nunca se dio cuenta de que el piropeador era mi compañero. Yo me inclino por la primera opción, aunque mi colega desde lo más profundo de su corazón quería que fuera la segunda, ¿verdad? Pero en cualquier caso, aquella tarde aprendió la lección de que es posible que te toque la lotería, aunque no siempre sea en forma de dinero o algo agradable, ¿no? Así que en lo sucesivo fue mucho más discreto en sus intentos de conquistador, hay que decirlo, y no recuerdo otra ocasión similar en la que buscara alegrarse la vida, estando juntos y en horas de trabajo. En resumen, que no hubo negocio porque la dueña del piso pretendía un dinero que no era posible obtener ni a través de un inversor, ni tampoco de un cliente final, que tardaría bastante más en conseguirse, ¿no? Pero pedía un dinero y estaba ahí en eso, no salía de ahí. Por eso amablemente le dijimos que tendría que intentar la venta por sus propios medios, porque comparando su propiedad con muchas otras que se estaban ofertando en la zona y de las que teníamos conocimiento, su piso quedaba fuera de mercado. Así que hasta ahí llegó nuestro contacto, ¿no? Creo que llamó una vez más después diciendo que lo rebajaba algo, el piso, pero seguía con expectativa fuera de la realidad. Así que bueno, la perdimos de vista y nunca supimos qué ocurrió con aquella propiedad, si logró venderla o, como decía antes, fue una más del grupo que no entraban en razón y no entendían que más vale perder que más perder, porque habiendo impagos, el tiempo te está jugando en contra, ¿no? Y cuando se aproxima el punto de no retorno, peor es nada. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio que se ha hecho un poquito largo y te espero en el próximo. Chao.